Si te contara que pasé un fin de semana con mi suegro, que él no quiso dormir solo y que terminamos con dos cuerpos calientes en la misma cama, ¿me juzgarías? Quizás sí, pero te prometo que escucharás hasta el final antes de siquiera pensarlo. Mi nombre es Mariana. Tengo 30 años. Siempre fui la esposa ejemplar, la que priorizaba el hogar y la rutina. Llevo 8 años casada con Daniel, un hombre bueno, sí, pero que de a poco se fue perdiendo en su propio mundo. Desde el inicio de nuestro matrimonio, vivimos en su casa de campo, un refugio alejado del ruido, pero que para mí se había vuelto un eco de la distancia que crecía entre nosotros. Daniel, siempre tan absorto en sus videojuegos, me había dejado un vacío que ni siquiera él notaba. Y en medio de esa quietud, apareció Álvaro, mi suegro. Viudo, reservado, con una presencia que llenaba el espacio sin decir una palabra. Sus ojos tenían una profundidad que me intrigaba, una calma que ocultaba, lo presentía, una vida intensa y quizás algo más. La casa, con su aroma a madera vieja y recuerdos, se volvió el escenario perfecto para un fin de semana que prometía ser una pausa, pero que terminó siendo una revolución. Un presentimiento me decía que ese encuentro inesperado cambiaría todo lo que creía saber sobre mí misma, sobre el deseo y sobre los límites que creía inquebrantables. Fue un llamado que no pude ignorar. La tarde caía con una lentitud casi sensual, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas sobre la casa de campo. Daniel, mi esposo, había tenido que volver a la ciudad por un imprevisto, dejándome con la vaga promesa de regresar al día siguiente. La casa, normalmente vibrante con su presencia y la de nuestros amigos, se sentía ahora inmensa y silenciosa. Me encontraba en el porche, envuelta en una manta ligera, el fresco aire del campo acariciando mi piel. No era tristeza lo que sentía, sino una profunda inquietud, un vacío que la quietud solo amplificaba. Mis ojos se posaron en la silueta de los árboles centenarios que rodeaban la propiedad, susurrando secretos al viento. En ese momento, no sabía que el verdadero secreto estaba a punto de llegar, en un coche que se acercaba por el camino de grava. El sonido del motor rompió el silencio. No era el coche de Daniel. Era un sonido más grave, más potente, que me hizo incorporarme. Los pasos sobre la grava eran firmes, pausados, con una autoridad implícita que reconocí. Y entonces lo vi. Álvaro, mi suegro, emergió de entre los árboles, su figura elegante incluso con ropa casual, su cabello canoso impecablemente peinado, su mirada penetrante. Venía a pasar unos días, por un asunto personal. Sus ojos, de un azul tan profundo como el océano, se encontraron con los míos. En ese instante, el tiempo pareció detenerse, congelado en una tensión palpable que vibraba entre nosotros, un preludio de lo que estaba por desatarse. Había algo en Álvaro que siempre me había intrigado, una sensualidad madura que me ponía incómoda y fascinaba a la vez. Su presencia inesperada, en mi momento de mayor vulnerabilidad, prometía un giro que yo jamás habría imaginado. La cena fue un asunto silencioso. Daniel, si hubiera estado, habría llenado el espacio con su charla despreocupada. Pero solo estábamos Álvaro y yo, el sonido de los cubiertos contra los platos siendo el único acompañamiento a la tensión que crecía entre nosotros. Él hablaba poco, sus frases eran cortas y concisas, pero cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos, llevaba un peso. Sentía sus miradas furtivas, rápidas como destellos, que se posaban en mis labios, en mi cuello, en el ascenso y descenso de mi pecho bajo la tela de mi blusa. Era como si me estuviera leyendo, descifrando los deseos que yo misma no me atrevía a nombrar. La atmósfera se volvió densa, cargada de una electricidad silenciosa que zumbaba a mi alrededor. Después de la cena, mientras recogía la mesa, sentí su presencia cerca. Me giré, y él estaba allí, apoyado en el marco de la puerta de la cocina. «Esta casa es muy grande, ¿sabes?», dijo su voz grave y suave. «Y a veces, la soledad pesa. No me gusta dormir solo aquí». La frase me golpeó con una fuerza inesperada. Era un pedido inocente, o al menos, así lo quise interpretar en ese momento, pero en sus ojos, en el tono de su voz, había algo más, una invitación tácita, una esperanza velada. Mi corazón se aceleró. La idea de compartir la cama con mi suegro era una transgresión, un tabú que mi mente se negaba a procesar. Pero mi cuerpo,
Ese traidor silencioso ya estaba respondiendo con un calor que se extendía por mi vientre. Pero... Álvaro, murmuré. Mi voz apenas un hilo. Él sonrió, una sonrisa lenta y enigmática que apenas se dibujó en sus labios, pero que me dijo que él sabía que mis palabras eran una mera formalidad. La tensión en el aire se volvió palpable, una electricidad que vibraba entre nosotros. Sentía que estábamos en el precipicio y que la caída era inevitable. Me dirigí a mi habitación, el corazón martilleando en mi pecho. Me puse mi pijama más holgado, intentando crear una barrera, una distancia, una negación a la promesa que se había tejido en la cocina. Pero sabía que esa noche, en la oscuridad de esa casa, en esa cama que pronto compartiríamos, las barreras se desvanecerían. Me preguntaba cómo sería el silencio entre nosotros cuando no hubiera espacio para excusas, solo para el calor de dos cuerpos que se encontraban en la oscuridad. Acostarse en esa cama, al lado de Álvaro, fue como entrar en un espacio suspendido en el tiempo, donde las reglas del mundo exterior ya no se aplicaban. El edredón era suave, pesado, envolviéndonos en una burbuja de intimidad. Me tendí de espaldas, mi cuerpo tenso, intentando mantener una distancia prudente. Sentía el calor que irradiaba de su cuerpo, una presencia constante que me hacía consciente de cada centímetro de mi piel. El aroma de su perfume, amaderado y maduro, me envolvía, mezclándose con el olor a sábanas limpias y un sutil rastro de su piel. El silencio en la habitación era denso, cargado de una expectación que me hacía contener la respiración. La oscuridad de la habitación era casi absoluta, solo rota por la tenue luz de la luna que se colaba por la ventana, dibujando sombras danzantes en la pared. Podía escuchar el ritmo suave de su respiración a mi lado, un sonido que, en otras circunstancias, me habría tranquilizado, pero que ahora solo aumentaba mi nerviosismo. Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Qué estoy haciendo? Esto está mal. Pero al mismo tiempo, una parte de mí, esa parte que Daniel había descuidado durante tanto tiempo, se sentía extrañamente viva, deseada. El tiempo se estiró, cada segundo una eternidad. Intenté cerrar los ojos, forzarme a dormir, pero mi cuerpo estaba demasiado alerta, demasiado consciente de la presencia a mi lado. Sentía el roce de la sábana contra mi piel, el calor de la almohada, cada pequeña sensación magnificada por la tensión en el aire. Y entonces sucedió. Un movimiento casi imperceptible. Su pierna, que antes estaba recta, se dobló ligeramente, y su rodilla rozó la mía. Fue un toque sutil, apenas un roce de tela contra tela, pero una descarga eléctrica me recorrió de pies a cabeza. Mi corazón martilleó en mi pecho, tan fuerte que juré que él lo escucharía. No me moví, él tampoco. La rodilla de Álvaro permaneció allí, presionando suavemente la mía, una conexión silenciosa en la oscuridad. Sentí el calor de su piel a través del pijama, una temperatura que contrastaba con la frescura de la habitación. Mis músculos se tensaron. Mi respiración se volvió superficial. Era un juego peligroso, una danza sin música donde cada milímetro de contacto era una declaración. Podía sentir el pulso en mi templo, la sangre corriendo por mis venas. La tensión entre nosotros era una cuerda estirada al máximo, y yo sabía que no tardaría en romperse. No había palabras, solo el silencio que se había convertido en un cómplice. Y en ese silencio, sentí que mi cuerpo, contra toda lógica, comenzaba a anhelar más de aquel calor prohibido. El toque de su pulgar en el dorso de mi mano fue el catalizador. Aquel casi nada se convirtió en un todo, una declaración silenciosa que resonó en cada fibra de mi ser. Mi corazón latía con una furia descontrolada, resonando en mis oídos, ahogando cualquier pensamiento de «no debería». Sentí su mano moverse, lenta, decidida, envolviendo la mía con una firmeza que era a la vez protectora y posesiva. Mis dedos, casi por instinto, se entrelazaron con los suyos, sellando un pacto silencioso en la oscuridad. El silencio en la habitación se volvió aún más denso, cargado de una expectativa palpable. Podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo, una presencia abrumadora que me envolvía por completo. Él se movió, girándose ligeramente hacia mí, y yo hice lo mismo, como si fuéramos dos imanes que se atraían irremediablemente. Nuestros cuerpos se acercaron, el roce de nuestras piernas a través de la tela del pijama, la presión de nuestras caderas.
La respiración se volvió superficial, entrecortada, y pude sentir su aliento cálido en mi rostro. Y entonces, sucedió. Un beso. No en los labios al principio. Fue un beso susurrado, un roce suave de sus labios en mi sien, luego en mi mejilla, bajando lentamente hacia mi cuello. Cada toque era una chispa, encendiendo un fuego en mi piel que se extendía por todo mi cuerpo. Sentí mis músculos tensarse, mi piel erizarse bajo sus caricias. Un gemido escapó de mi garganta, un sonido que apenas pude contener. Su boca encontró mi clavícula, y sus labios se demoraron allí, succionando suavemente, enviando una corriente eléctrica que me hizo temblar. La culpa, el miedo, la moral, todo se desvaneció en ese instante, eclipsado por la intensidad del deseo. Daniel, mi esposo, su existencia, se volvió un eco distante en mi mente. Solo existía este momento, este hombre, esta conexión prohibida que me consumía por completo. Mis manos se aferraron a su hombro, mis dedos apretando la tela de su pijama, tirándolo más cerca, queriendo que no hubiera distancia entre nosotros. Él se movía con una lentitud tortuosa, saboreando cada milímetro de mi piel, cada respuesta de mi cuerpo. Sus labios subieron por mi cuello, encontrando mi mandíbula, y finalmente se posaron en mis labios. Fue un beso profundo, posesivo, que me robó el aliento y me arrastró a un abismo de sensaciones. Sentí su lengua explorando mi boca, un baile que era a la vez tierno y salvaje, un intercambio de deseos que no necesitaba palabras. Mis propios labios se abrieron, respondiendo con una ferocidad que me sorprendió a mí misma. En esa oscuridad, en esa cama, mi cuerpo se entregaba sin reservas a un deseo que no debía existir, a un amor que era un tabú. Y mientras el beso se prolongaba, sentí que ya no había vuelta atrás. La barrera moral se había roto, y yo me dejaba llevar por una corriente de pasión que me consumía por completo, llevándome a un territorio desconocido y prohibido. El sol se coló tímidamente por las rendijas de las cortinas, pintando finas líneas doradas sobre la penumbra de la habitación. Me desperté primero, mi cuerpo pesado, pero mi mente extrañamente lúcida. Aún estaba acurrucada contra Álvaro, su brazo fuerte rodeándome, su respiración suave y regular en mi nuca. El aroma de su piel, una mezcla de sándalo y un olor masculino natural, me envolvía, y sentía el calor que emanaba de su cuerpo. Era una intimidad que no conocía con mi esposo, una cercanía que me asustaba y me reconfortaba a la vez. Una punzada de culpa me atravesó, fría y cortante, como una hoja afilada. ¿Qué había hecho? ¿Me había entregado de esa manera, con el padre de Daniel, en un acto tan crudo y desinhibido? La ironía no se me escapó. Lo que había comenzado como una excusa para la lealtad, como un pedido inocente, se había transformado en una transgresión que ahora llevaba en mi piel, en mi alma. Pero junto a la culpa, una extraña sensación de liberación también florecía. Mi cuerpo, que había estado dormido durante tanto tiempo, había despertado con una furia que me asombraba. Me moví ligeramente, girando la cabeza para mirar su rostro. Él tenía los ojos cerrados, sus facciones relajadas en el sueño o en la profunda satisfacción. Había una serenidad en su semblante, una paz post-coito que nunca había visto en Daniel. En ese estado de vulnerabilidad, él parecía menos el imponente suegro y más un hombre, con sus propias necesidades y deseos, tan humano como yo. Sentí una ráfaga de ternura mezclada con la sorpresa. ¿Qué era aquello? ¿Lujuria? ¿Una conexión nacida de la fragilidad de ambos? Era una pregunta sin respuesta, una que flotaría en el aire entre nosotros por mucho tiempo, sin necesidad de ser verbalizada. El tacto de las sábanas de seda bajo mi piel era suave y fría, un contraste con el calor de nuestros cuerpos. Escuchaba el ritmo constante de su respiración, el pequeño murmullo que hacía Álvaro al exhalar. Cada detalle se grababa en mi memoria, un testimonio silencioso de la noche. Me sentí extrañamente protegida, segura en sus brazos, a pesar de la transgresión que habíamos cometido. Era una paradoja. El hombre que representaba el límite, ahora era mi cómplice. En ese abrazo, percibí que aquello no era solo un encuentro casual. Era un punto de no retorno, un secreto poderoso que nos conectaría de una forma que yo jamás habría imaginado, y que cambiaría para siempre la dinámica de nuestras vidas. Cuando los ojos de Álvaro se abrieron, encontraron los míos. Por un largo momento, no hubo palabras. Solo ese intercambio de miradas,
intenso y cargado de significado. En sus ojos vi una mezcla de sorpresa, satisfacción y una pregunta silenciosa. ¿Y ahora qué? La respuesta no era necesaria. El entendimiento era mutuo. Él no dijo nada sobre la noche, no hizo comentarios, y actuó con una normalidad que me asombró y me tranquilizó a la vez. Se levantó de la cama, se vistió en silencio y se dirigió a la cocina. Yo me quedé allí, en la cama, con mi cuerpo marcado por la noche prohibida, sabiendo que el amanecer traía consigo un secreto tan pesado como el propio sol. El retorno a casa fue un viaje cargado de un silencio diferente. Daniel me recibió con su habitual abrazo distraído, preguntándome sobre el fin de semana. Le conté algunas anécdotas triviales, pero mis palabras se sentían vacías, huecas, como si estuvieran desprovistas de la verdad. La casa, que antes me parecía un refugio, ahora se sentía como una jaula dorada, un escenario donde se representaba una farsa. La rutina con Daniel se reanudó, sus videojuegos, su apatía, su distancia emocional. Yo intentaba reencajarme en mi papel de esposa, pero era imposible. Algo en mí había cambiado, se había roto, o quizás se había liberado. Cuando Álvaro y yo nos encontrábamos en la casa, ya no había necesidad de palabras. Nuestras miradas se cruzaban, rápidas y significativas, cargadas de una complicidad silenciosa que solo nosotros dos entendíamos. Era un entendimiento que iba más allá de lo físico. Era una conexión de almas que habían compartido un secreto inconfesable. Sentía el peso de su mirada en mi piel, un calor que me recordaba la noche prohibida, la cama compartida, los susurros en la oscuridad. Él actuaba con la misma discreción de siempre, pero su presencia ahora tenía una intensidad diferente, una que me hacía consciente de su deseo y del mío. La vida continuó, día tras día, en esa dualidad de lo aparente y lo secreto. Daniel seguía ajeno, sumido en su mundo. Y yo, por mi parte, intentaba mantener la fachada de un matrimonio normal, de una vida sin sobresaltos. Pero el silencio entre Álvaro y yo ahora llevaba una memoria imposible de borrar. Era como un tatuaje invisible en mi alma, una marca de la pasión que habíamos compartido. A veces, me sorprendía mirándolo, sintiendo una punzada de anhelo, de un deseo que no podía nombrar. Y él, siempre discreto, me devolvía la mirada, con un brillo en sus ojos que me decía que él también sentía esa conexión indisoluble. La casa, antes un lugar de rutina, se había convertido en un santuario para nuestro secreto, un espacio donde la verdad y la mentira danzaban en una delicada y peligrosa armonía. La verdad es que no pude disimularlo por mucho tiempo. Mi mejor amiga, Camila, que me conoce como la palma de su mano, lo notó. «Mariana, ¿qué te pasa?», me preguntó un día, su mirada perspicaz fija en la mía. «Estás diferente. Hay una luz en tus ojos que no había antes». Intenté reír, encoger los hombros, desviar el tema, pero ella no me dejó. «Vamos, cuéntame. Te conozco. Algo pasó». Su insistencia, su cariño, me abrieron una compuerta. Sentí la necesidad de desahogarme, de liberar el peso que llevaba en el alma. La culpa me carcomía, pero el deseo de compartir, de ser comprendida, era más fuerte. Le conté todo, desde el agotamiento de mi matrimonio con Daniel, la apatía, la falta de intimidad, hasta la inesperada llegada de Álvaro. Le hablé de las miradas, de los silencios cargados, de la tensión que crecía en la casa. Le conté sobre la noche, el pedido de Álvaro de no dormir solo, mi inocente acuerdo, la cama compartida, el roce de cuerpos en la oscuridad, y luego el toque, el beso, la rendición. No omití detalles. Le conté sobre la pasión que me había consumido, la forma en que su cuerpo había despertado el mío, la intensidad de lo que sentí. Al principio su rostro reflejaba asombro, luego una profunda comprensión. Esperaba un juicio, una reprimenda, que me dijera que lo que había hecho era un error, una traición imperdonable. Pero Camila no me juzgó, solo me escuchó en silencio, sus ojos llenos de una empatía que me conmovió hasta las lágrimas. Cuando terminé, me abrazó fuerte, y sus palabras fueron un bálsamo para mi alma atormentada. «Mariana, la vida es complicada, y el deseo es una fuerza poderosa que no siempre entiende de reglas». Luego, se separó un poco y me miró a los ojos. «Pero tienes que saber que ciertas elecciones tienen precios altos, y ese precio solo tú puedes decidir si estás dispuesta a pagarlo».
Sus palabras resonaron en mí, un eco de la profecía de Álvaro. Comprendí que no estaba sola en este laberinto de emociones, que otras almas también habían explorado los límites de lo prohibido. Esa conversación con Camila no eliminó la culpa, pero me dio una claridad, una perspectiva. Me hizo darme cuenta de que el deseo no es un monstruo, sino una parte intrínseca del ser humano, y que mi lucha interna no era solo contra un tabú, sino contra mi propia negación. Desde aquel fin de semana, mi vida adquirió una nueva capa de complejidad. Daniel jamás desconfió, o al menos no dio ninguna señal de hacerlo. Su mundo continuó girando en torno a sus videojuegos, a sus proyectos, a esa burbuja de la que nunca parecía querer salir. Yo, por mi parte, intentaba mantener la fachada de una esposa dedicada, de una vida sin sobresaltos. Pero el silencio entre Álvaro y yo, ese silencio cómplice, se había convertido en un lenguaje propio, una forma de comunicación que Daniel nunca podría entender. Cada mirada, cada roce accidental en el pasillo, cada susurro apenas audible, era un recordatorio de la cama que habíamos compartido, de los cuerpos que se habían encontrado en la oscuridad, de la pasión que había ardido entre nosotros. Mi cuerpo, que antes se sentía apagado, ahora vibraba con una sensualidad redescubierta. Me sentía viva, deseada, de una manera que hacía años no experimentaba. Las noches en esa casa, a veces, eran una tortura. El sueño de Daniel a mi lado era pesado, ajeno, y yo, en la oscuridad, recordaba el calor de Álvaro, la firmeza de sus brazos, el sabor de sus besos. La memoria de la noche prohibida era un fuego lento que ardía en mi interior, una mezcla de culpa y un placer secreto que no podía negar. Me miraba en el espejo y veía a una mujer diferente, una que conocía el deseo en su forma más pura y peligrosa. El miedo a ser invisible, a que el tiempo me convirtiera en una sombra, se había disipado, reemplazado por la certeza de que yo era deseable, capaz de despertar una pasión tan intensa. La relación con Álvaro continuó siendo discreta, un juego de miradas y toques sutiles que solo nosotros dos percibíamos. Él me trataba con un cuidado y una atención que Daniel nunca había ofrecido, una delicadeza que alimentaba mi alma y mi cuerpo. No había exigencias, solo una profunda comprensión de lo que yo necesitaba. Las crisis de dolor de cabeza se volvieron un pretexto frecuente, un código silencioso para nuestros encuentros secretos, momentos robados en la quietud de la casa, donde la moral y el deber se desvanecían ante la intensidad de la conexión. Hoy, mientras Daniel está absorto en su mundo virtual, yo sonrío. Cargo el peso de una cama dividida y un deseo que ya no cabe en palabras. Me pregunto cuánto tiempo podré vivir así, con este secreto latiendo en cada fibra de mi ser. Es una paradoja, esta vida doble. Daniel, mi esposo, el hombre que debería ser mi mundo, me da seguridad y rutina. Pero es Álvaro, su padre, quien me da el fuego, la vida, la sensación de ser completamente mujer. Es un camino sin retorno, lo sé. El precio es alto, la incertidumbre es constante, pero la recompensa es sentirme viva. Y en este juego, ya no sé si quiero que Álvaro se vaya nunca, porque el secreto no solo me consume, también me alimenta. En el juego del deseo, lo que realmente importa es cuánto nos permitimos sentir, y la valentía de explorar los caminos que el corazón y el cuerpo nos muestran. La experiencia termina aquí, pero el deseo, ese sigue vivo en ti, esperando el próximo susurro. Si quieres más relatos que enciendan tu alma, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tu momento más intenso en los comentarios. ¿Alguna vez has vivido una situación inesperada como esta? ¿Qué habrías hecho tú? Y recuerda, la próxima historia puede estar más cerca de lo que imaginas.